Nosotros venimos de las clases anteriores desarrollando el tema de torneado y nos habíamos referido en la primera clase a la máquina herramienta y habíamos hablado algo de la herramienta de corte y después continuamos con las condiciones de corte, ¿no? Dentro de las condiciones de corte habíamos dicho que un aspecto importante a considerar es la potencia de corte porque en alguna medida es un limitante del proceso y está en función de las características de la máquina. Entonces lo que vamos a desarrollar es cuáles son las fuerzas que actúan en el torneado y cómo se originan durante el corte. Bueno, vamos a mencionar, entiendo que ustedes ya vieron el modelo teórico de Merchant. Vamos a ver cómo se relacionan las fuerzas y la potencia y por qué la potencia de corte es la dominante en el proceso de mecanizado en términos del consumo de potencia. Vamos a analizar cómo estimar la fuerza y la potencia en la práctica utilizando la tensión unitaria de corte K sub z y cómo influyen estos parámetros en la eficiencia, el consumo energético y la productividad de un proceso de torneado, un proceso de mecanizado. ¿Se oye bien? Sí, sí, Bueno, gracias. Em, bueno, acá hay una serie de cuestiones a modo introductorio. En primer lugar, bueno, decir que mejorar las herramientas de corte lo que permite es reducir los tiempos de mecanizado y con el paso del tiempo, con la evolución de los materiales de herramientas de corte, ha permitido trabajar materiales de baja maquinabilidad, como son el titanio y sus aleaciones, y como son el níquel, el cromo y el cobalto y sus aleaciones. Se dice, para darle valores numéricos, que incrementos de productividad del 27% conducen a reducciones de un 20% en términos de los costos de mecanizado. Otra idea importante, interesante, es que la productividad depende en gran medida de la calidad del filo de la herramienta de corte y un aspecto muy importante a considerar es que las herramientas de corte representan solamente entre el 3 al 5% del costo de mecanizado, pero tienen un gran impacto en el proceso. Normalmente cuando uno habla en las empresas con relación a los costos de mecanizado, hay muy poca gente que está de acuerdo con esta valoración que estamos comentando acá. Pero bueno, también ocurre que son muy pocas las empresas que hacen los costos de manera muy fina, por decirlo de algún modo, ¿no? Em, bueno, respecto del diseño de las herramientas de corte, evidentemente que se requieren conocer las fuerzas de corte y la potencia de corte, que está representada por la ecuación que resulta de multiplicar la fuerza de corte por la velocidad de corte, determina el calor generado, porque hay un equivalente mecánico del calor, y esto afecta la temperatura y la vida útil de la herramienta, que en alguna medida es todo lo que estuvo comentando Brunetto previamente, ¿no? Ustedes díganme si quieren consultar alguna cosa o me detienen. Yo no veo, no los veo, ¿no? Lógicamente veo pantalla completa. Así que tienen que abrir el micrófono y preguntar. Em, bueno, acá tenemos un esquema de un proceso de torneado, que torneado normalmente se llama este tipo de operaciones en donde se hace un mecanizado longitudinal que tiene por finalidad reducir el diámetro que esta barra tiene acá, que sería el diámetro inicial de la barra, bueno, para achicarlo en función de una profundidad de pasada. Y bueno, eh,
los movimientos que se requieren son el que está asociado a la velocidad de corte, que es la rotación del material, y bueno, es el movimiento principal de corte, y después tenemos el avance o la alimentación para poder generar la superficie cilíndrica de manera continua, ¿no? Y bueno, como consecuencia directa del contacto entre el filo de la herramienta de corte y el material, se producen tres fuerzas. Tenemos una fuerza en dirección radial, que es esta que está acá. Se la suele denominar pasiva en esta operación porque está aplicada sin velocidad, porque la herramienta no se está introduciendo en dirección radial. Después tenemos la fuerza de avance, feed force en inglés, ¿no? Y después tenemos la fuerza de corte. Bueno, el modelo de Merchant está basado en este círculo de Merchant, en donde, bueno, ustedes recordarán que las fuerzas que están en azul son las que podemos medir con un dinamómetro. Esas fuerzas se pueden descomponer como, perdón, se componen en una resultante R, y una resultante en un plano se puede descomponer en dos direcciones. Esas direcciones que nos sirven, digamos, a modo de información son las que están en color verde, correspondiente a la acción de rozamiento. Fíjense que la fuerza F está contenida en el plano de ataque o plano de desprendimiento de la viruta, y lógicamente la otra fuerza es la fuerza normal, tal que el ángulo que forma la resultante con la normal corresponde al ángulo de rozamiento, ¿no? Y después las que están en rojo son la fuerza Fs, que es la fuerza contenida, es la fuerza necesaria para cortar la viruta, es la fuerza contenida en el plano de cizallamiento. Y bueno, evidentemente que la otra Fn es la fuerza normal, ¿no? Así que bueno, que trabajando sobre este gráfico del círculo de Merchant, bueno, entre otras cosas se puede llegar a una ecuación representativa para el ángulo de cizallamiento, el ángulo phi, que para la teoría de Merchant es igual a pi sobre 4, es decir, 45 grados más la mitad del ángulo de ataque menos la mitad del ángulo de rozamiento, ¿no? Entonces, acá hay algo relativamente interesante, que uno puede calcular el ángulo de cizallamiento en la medida que, bueno, lógicamente pi sobre 4 es un número, gamma sobre 2 depende del ángulo de ataque. Normalmente el usuario siempre conoce el ángulo de ataque de la herramienta, o por lo menos lo sabe de una forma muy aproximada. La dificultad viene por el ángulo de rozamiento, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se puede resolver eso. Previamente recordamos esta ecuación que corresponde a la expresión de la fuerza de corte según el modelo de Merchant-Ernst, en donde se ve que la fuerza de corte, fíjense que depende de la tensión tangencial en el plano de cizallamiento, depende del ángulo de rozamiento y depende del ángulo phi, es decir, del ángulo de cizallamiento. Normalmente esas tres propiedades son bastante difíciles de encontrar en la bibliografía, bastante difíciles de encontrar en publicaciones de las que habitualmente se llaman papers, ¿no? Bueno, si uno, digamos, trabaja un poco con las ecuaciones, se pueden llegar a expresiones que representan, por ejemplo, el valor del ángulo de rozamiento en función de las fuerzas que estaban planteadas en color azul. Fíjense que el ángulo de rozamiento depende de las componentes de esas fuerzas que estaban en color azul en el círculo de Merchant, que son las que uno mide con el dinamómetro. Y por otro lado,
dependen del ángulo de ataque, que es un valor conocido, ¿no? Bueno, más adelante, si ya tenemos el valor de ρ, con esta ecuación amarilla podemos determinar el valor de φ. Y finalmente, con esta ecuación que está acá debajo, es posible determinar el valor de tau en función de los valores de la fuerza en el plano de cizallamiento, del valor de la profundidad de pasada del avance y del seno del ángulo de cizallamiento. Es decir, que hay una metodología, hay un procedimiento que nos permite determinar en un mecanizado los valores de tau, de ρ y de φ. Entonces, ¿qué hice yo para aplicar esta metodología? Busqué un paper que en realidad no es un paper, este es un trabajo de grado de ingeniería que tiene este nombre: Machinability Enhancement of Non-Leaded Free Cutting Steels. Es un trabajo de un ingeniero alemán que, realizando ensayos de torneado en un acero de corte libre, que es un acero al plomo, el SAE 12L14, con un inserto ISO P10 sin recubrimiento que tenía un ángulo de ataque de 6 grados y cortando una profundidad de pasada de 1 milímetro y en seco, lo que él hizo fue variar la velocidad de corte. Usó velocidades de 100, de 200 y de 300 metros por minuto. Y los combinó en cada caso con 3 avances. Fíjense, hizo 100 con 0,1, 100 con 0,2, 100 con 0,4 y lo mismo repitió con 200 y 300. Es decir, hizo 9 ensayos. Y midió los valores de la fuerza de corte, que esto lo hizo con un dinamómetro, midió los valores de las fuerzas de corte, ¿no? Que para el primer conjunto serían estos 3 que están acá, y midió las fuerzas de avance, que corresponden a las fuerzas, a los valores de los módulos de las fuerzas que están en azul en el círculo de Merchant. Entonces, con esas dos fuerzas, lo que yo hice, porque el trabajo de él terminó acá, lo que yo hice fue, primero calculé el valor de ρ, que era esa fórmula, es arco tangente de la fuerza de avance dividido la fuerza de corte más gamma. Entonces ahí tiene el valor de ρ. Después el phi está calculado como pi sobre 4 más gamma sobre 2 menos ρ sobre 2. El ρ lo tengo acá, así que acá tengo los valores de phi. La resultante corresponde, bueno, es fácil de obtener porque la resultante lógicamente corresponde a este al cuadrado, c al cuadrado más ff al cuadrado, la raíz cuadrada. Ese es el módulo de la resultante. Y con el módulo de la resultante se puede llegar a determinar el valor del tau sub s, ¿no? Perdón, del fs. ¿Por qué puedo determinar el fs? Porque si yo vengo de nuevo acá al gráfico, si yo tengo el valor de la resultante y este angulito que está acá es phi más ρ menos gamma, evidentemente, perdón, ¿no? Si yo hago r, o sea, la fs es el r coseno de phi más ρ menos gamma, entonces tengo el valor de fs. Si tengo el valor de fs, con la fórmula que les mostré en la transparencia anterior, puedo sacar el valor de tau, y si puedo sacar el valor de tau, puedo modelar con la expresión del método de Merchant y Ernst la fórmula de corte. O sea, esta columna de la tabla corresponde a los valores que resultan de aplicar esta fórmula que está en amarillo, la fuerza de corte, ¿no?
Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta del S- círculo de Merchant? Sí, cómo no. Porque ahí entiendo, digamos, las azules son las que mide Sí, y después las descompone o en el plano de, digamos, que corre sobre el borde de ataque claro. Vos fíjate que la o en F. el deslizamiento, pero no en las dos simultáneamente, ¿no? No, 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 no es que es simultáneo, sino que vos tenés una resultante acá, ¿no es cierto? Esa Sí. resultante vos la podés descomponer o en las fuerzas verdes o en las fuerzas rojas. Cada grupo de fuerzas, las verdes te sirven para analizar la fricción, las rojas te sirven para determinar la fuerza que hace el corte de la viruta en el plano de cizallamiento, que es una fuerza que está acá, digamos, ¿no? Acá en este grafo, disculpen que me salió un desastre, pero quise hacer una línea en diagonal, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso es este análisis de descomponer la resultante en distintas direcciones, ¿no? Pero la fuerza no es en realidad la suma de los dos efectos, digamos, de por un lado el de, digamos, no tengo ahí el esfuerzo, va, la energía, digamos, del corte y la deformación de la viruta, o esa no la ve la herramienta. Eh, a ver, las fuerzas son, cuando vos las sumás vectorialmente, vos tenés dos fuerzas que te dan una resultante. El resultado del proceso es la resultante, ¿no? Sí, de acuerdo. Esa resultante vos la obtuviste porque mediste la fuerza de corte en la dirección que se mueve, que avanza la herramienta, y después tenés una fuerza en la dirección normal, que es esta la fuerza de avance, ¿no? De Que de, acuerdo. bien, entonces bueno, de ahí vos podés sacar el valor de R. Ahora, si vos querés analizar, por ejemplo, qué sucede con la acción de la viruta sobre el plano de ataque, a vos te conviene descomponer la resultante en una dirección que contenga la dirección de ese plano de ataque. Esa dirección es la fuerza F, que combinada con otro vector que es el n perpendicular al F, entre los dos, bueno, se combinan para dar también la resultante R, tal que acá te aparece en juego el coeficiente de rozamiento, porque la viruta roza con el plano de ataque. Ahora, cuando vos lo mirás desde el corte de la viruta, es decir, que vos pasás de lo que sería el espesor de viruta sin deformar al espesor de viruta deformado que lo tenés acá, ese análisis ya lo tenés que hacer con las fuerzas rojas, porque la fuerza Fs es la que está contenida en el plano de cizallamiento, ¿sí? Pero no es que hay más fuerza, sino que vos estás analizando lo mismo pero con distintas miradas que te sirven para analizar distintas cuestiones que sí ocurren en el mecanizado, porque en el mecanizado sí hay rozamiento, en el mecanizado sí hay deslizamiento de la viruta sobre el plano de cizallamiento, ¿no? No sé si te Ok, fui. ok. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno. Eh, y entonces, bueno, fíjense que el tema sería así. Si yo tengo la expresión de la fuerza de corte de Merchan y Ernst y conozco los valores de tau, rho y phi, ¿no es cierto? Podría hacer una modelización del proceso de mecanizado, ¿sí? Puedo hacer una modelización del proceso de mecanizado, pero esa modelización, observen que, eh, a ver, déjenme ver una cosa. No, no, bueno, está bien, ¿no? Mientras yo medí, por ejemplo, acá medí 150 newton, el modelo me da 140 newton, ¿sí? Cuando acá medí 310, acá me dio 295. Cuando la medición práctica me dio 580, acá me dio 526 la modelización. El peor número que tengo es un 11% por debajo con la modelización.
Es decir, que evidentemente, cuando uno tiene que hacer una estimación de una fuerza para simular un proceso sobre una herramienta y poder calcular la rigidez de la herramienta o de la máquina o el consumo de potencia, difícilmente tenga acceso a un laboratorio donde tenés una máquina instrumentada, entonces te vas a tener que manejar con aproximaciones numéricas, ¿no? El método este de Merchan y Ernst, la dificultad particular que tiene es que vamos a requerir en cada caso conocer los valores de ρ, phi y tau, ¿no? Por eso es que se trabaja con el método práctico, que el método práctico solamente hace uso de un K sub z o tensión unitaria de corte. ¿Está bien? Bueno, esta imagen es prácticamente igual a la anterior que habíamos visto, pero lo que acá tenemos, por un lado discriminadas, arriba las fuerzas y abajo tenemos las velocidades. Entonces acá está diciendo, acá vos tenés la fuerza de avance, la velocidad de avance. Tenés la fuerza de corte, la velocidad de corte que es tangencial acá, ¿sí? Y después tenés la fuerza radial o pasiva, pero la fuerza radial o pasiva, la velocidad radial es nula, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué nos sirve analizar esto en este sentido, ¿no? Bueno, este es un gráfico que nos muestra cómo es la variación de las fuerzas de corte en función de la velocidad, de la profundidad de pasada, del avance. Acá hay un efecto que posiblemente, no sé si esto les llama la atención. Inclusive fíjense que ahora yo voy a ir para atrás y en la tabla ese efecto ligeramente, pero se ve. Miren, a 100 metros por minuto acá, por ejemplo, y avance 0,1 vos tenés 150 newton. Cuando aumentás la velocidad, bueno, en este caso justo no se da, porque acá en 200 es 190, ¿no? Y en 300 es 190. Bueno, acá no hubo en realidad con cambio con el avance de 0,1. Vamos al segundo. Acá tenés, prácticamente se mantiene constante. 310, 320, 310. Y en el tercer caso tenemos 580, 580, 570, 550. O sea, conforme se aumenta la velocidad de corte, para un avance alto, hay una ligera disminución de la fuerza de corte. Y en realidad acá es como que en el gráfico esto uno dice, pero bueno, esto es un efecto muy marcado porque tenemos un pico enorme ahí, ¿no? Lo que uno observa en el mecanizado es que vos a medida que aumentás la velocidad de corte y si el mecanizado lo haces en seco, cada vez tenés más temperatura en la zona de corte. Y el tener más temperatura en la zona de corte significa que el K sub z disminuye. Porque el material opone menos resistencia al ser cortado. Y entonces, al oponer menos resistencia, lo que ocurre es que la fuerza de corte baja, ¿no? Por eso normalmente eso se ve trabajando a velocidades de corte muy elevadas, en donde, por ejemplo, mecanizando aceros a 500 metros por minuto, ahí ya las temperaturas son muy elevadas en la punta de la herramienta y el K sub z disminuye significativamente y los esfuerzos, la fuerza de corte se reduce de manera significativa. En el caso que yo les mostré en esa tabla no era tan claro el efecto. Bueno,
Y ahora centrándonos en el tema de potencia mecánica, en mecánica clásica la potencia se define como un trabajo en un determinado tiempo, y el trabajo resulta del producto de una fuerza por un desplazamiento dividido un tiempo, ¿no? Y fíjense que desplazamiento sobre tiempo es una velocidad, con lo cual, bueno, podemos llegar a que la potencia en realidad es una fuerza multiplicado por una velocidad, ¿no? Tal que si nosotros tenemos, por ejemplo, las fuerzas en Newton y la velocidad en metros por segundo, vamos a tener una potencia en watt. ¿Está bien? Ahora, la potencia es un escalar, porque si bien es cierto que tanto la fuerza como la velocidad son vectores, la potencia es el resultado de un producto escalar, en donde el módulo de la potencia es el módulo de la fuerza por el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Y si nosotros vamos para atrás, cuando analizábamos este gráfico, la fuerza de avance y la velocidad de avance son paralelas, y la fuerza de corte y la velocidad de corte también son paralelas. Entonces, el coseno de 0 es 1, y es por eso que nos queda que la potencia total consumida en una operación de mecanizado va a ser la potencia de corte más la potencia de avance más la potencia de la fuerza pasiva, ¿no? Uno lo puede ver a nivel elemental o individual, mejor. Potencia de corte es la fuerza de corte por la velocidad de corte, la potencia de avance es la fuerza de avance por la velocidad de avance, la potencia pasiva es la fuerza pasiva por la velocidad radial, y la velocidad radial habíamos dicho que era 0, con lo cual la potencia es la suma de la potencia de corte más la potencia de avance. Entonces ahora nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Cuál es el peso relativo que tiene la potencia de corte y la potencia de avance? ¿Qué quiero decir? La potencia de corte y la potencia de avance, ¿no? Si entre las dos componen un total, cada una que representa el 50%, una es el 60 y el otro es el 40, una es el 90 y la otra es el 10, una es el 95 y la otra es el 5. Eso es lo que nos estamos preguntando. Entonces, hay un tema que lo podemos ver de nuevo en este gráfico. Si ustedes se fijan, acá con los distintos colores, la fuerza que está en color negro, o sea, esta, es la fuerza de corte, y la que está en azul es la fuerza de avance. O sea, lo que se desprende de estos gráficos es que los módulos de las fuerzas de avance y de las fuerzas de corte son del mismo orden de magnitud. Es decir, que si yo tengo una fuerza de corte de 500 newton, capaz que la fuerza de avance son 400 newton o son 350 newton, no son 10 newton, ¿sí? Pero ¿por dónde pasa el tema sobre la pregunta que nos estamos haciendo? Pasa por la relación entre la velocidad de avance y la velocidad de corte. O sea, la velocidad de avance es mucho menor que la velocidad de corte. Entonces, como es mucho menor, lo que se hace es no considerar la potencia de avance y asumir que todo el consumo de potencia depende del producido por la fuerza de corte. Por eso normalmente cuando uno va a la bibliografía
los modelos que hay teóricos nos presentan fórmulas para las fuerzas de corte, no para las fuerzas de avance, porque, bueno, ustedes están viendo que la estamos descartando en términos del consumo de potencia, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros llegamos a esta expresión simplificada, que es una expresión que nos da muy buenas aproximaciones al consumo de potencia, bueno, ¿con qué dificultad nos encontramos? La velocidad de corte es un parámetro que define el usuario, ¿no? Y que según el tipo de máquina, si es una máquina CNC, se puede ajustar muy bien a lo que el usuario quiere. Si es una máquina convencional, menos, porque tiene una caja de velocidad mecánica la máquina. Pero el problema pasa por la fuerza de corte. Si yo quiero estimar la potencia de corte, ¿cuánto vale la fuerza de corte? Tengo que aplicar el modelo de Merchant. Y es un problema, ¿no? Porque para aplicar el modelo de Merchant necesito tau, necesito ρ y necesito el ángulo de cizallamiento. Y como yo les decía, estos parámetros están escasamente publicados. Es por esta razón que lo que se utiliza es el denominado método práctico, que lo que nos permite hacer es estimar la fuerza de corte multiplicando la sección de viruta, que en el caso del torneado es igual a o resulta del producto entre la profundidad de pasada y el avance, y a la sección de viruta la multiplicamos por un parámetro característico del material que estamos mecanizando, que se denomina tensión unitaria de corte o de cizallamiento K sub Z. ¿Me oyen bien, no? Sí, sí. Bueno, esto no lo voy a comentar, pero el objetivo de esta transparencia es mostrar que la sección de viruta en el torneado, que es este paralelogramo que está rayado acá, la sección de viruta es independiente del ángulo de posición del filo de la herramienta. Por eso es que directamente se calcula multiplicando la profundidad por el avance, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La fórmula de la fuerza de corte, el K sub Z, ¿cómo se obtiene? Lo obtengo en una máquina instrumentada. Acá tengo un dinamómetro, que es esto que está acá. Acá tengo la herramienta de corte, mecanizo el material que quiero mecanizar, mido la fuerza de corte, la divido por la profundidad y el avance, y acá tengo los distintos valores de la tensión unitaria de corte, ¿no? Según el material del cual se trate. Entonces, bueno, esta fórmula que hace las veces de definición de la tensión unitaria de corte, si yo despejo de acá, si yo despejo la fuerza de corte, me queda que la fuerza de corte es la tensión unitaria de corte por la profundidad y por el avance, que es concretamente la fórmula del método práctico, ¿sí? Y con esa expresión puedo estimar el valor de la fuerza de corte. Y conocida la fuerza de corte, si vuelvo un paso para atrás, si yo conozco la fuerza de corte acá y la multiplico por la velocidad de corte, puedo calcular la potencia de corte, la energía que necesito para cortar una determinada sección de viruta. Entonces, bueno, si les parece, vamos a hacer un pequeño problema. Y bueno, el enunciado del problema dice que tenemos una operación de torneado longitudinal en el cual vamos a dar una profundidad de pasada de 2 milímetros,
utilizando un avance de 0,2 milímetros por vuelta. La velocidad de corte es de 150 metros por minuto y la tensión unitaria de corte del material que estamos mecanizando, K sub Z, 1800 newton por milímetro cuadrado. Entonces nos piden, Profe, sí, una consulta. El K sub Z entonces es un valor tabulado para cada material. sí, es un valor tabulado, sí, sí, tal Ah, cual. De hecho, yo creo que les mostré la clase anterior que al final de la clase resolvimos un problema utilizando, déjenme recordar, eh, bueno, unos extractos de catálogos de Zambic. En el catálogo aparece el valor del K sub Z, o sea, está indicado en el propio catálogo. O si uno utiliza las calculadoras de mecanizado que están disponibles en internet, que yo les decía, a mí particularmente me gusta la de Walter Tools, que el enlace está en el PowerPoint que yo, bueno, yo les pasé un PDF en realidad, ¿no? En el PDF que les compartí en el grupo de WhatsApp, ahí van a encontrar los valores de K sub Z en función del tipo de material a mecanizar. ¿Está ok, bien? gracias. Sí, Bueno. sí. Bueno, entonces el punto uno, la sección de viruta es muy... Perdón, tenemos que calcular la fuerza de corte, ¿no? Para calcular la fuerza de corte, primero calculamos la sección de viruta, que es la profundidad por el avance, 2 milímetros de profundidad por 0,2 milímetros por vuelta de avance, nos da 0,4 milímetros cuadrados. Bueno, acá acabo de ver que hay un error, les pido disculpas. Acá va una S, la fuerza de corte es K sub Z por S, me olvidé de poner la S. Entonces es el K sub Z 1800 por 0,4 me da 720 newton. Y cuando voy a calcular la potencia de corte, la velocidad la tengo que pasar a metros por segundo, la velocidad que la tengo en 150 metros por minuto, la unidad habitual que se utiliza en los procesos de arranque de viruta en el mecanizado. Bueno, la divido por 60, eso me da 2,5 metros por segundo. Y entonces la potencia es igual a la fuerza de corte en newton, 720 newton, por la velocidad de corte en metros por segundo, y eso me da 1800 watts, es decir que la potencia resulta ser de 1,8 kilowatts, ¿no? Bueno, es un ejercicio muy sencillo a los efectos de utilizar, bueno, estas expresiones que les estuve comentando antes. ¿Alguna consulta? Después yo igual les paso este PowerPoint y bueno, si puedo posiblemente lo suba al canal de YouTube y les paso el enlace para que lo vean si lo quieren volver a reproducir. Bueno, esto es medio anecdótico, pero me parece interesante comentarlo porque más adelante nosotros vamos a ver un proceso de arranque de viruta que es un tanto particular, que es el rectificado. En el rectificado, a diferencia del torneado, el fresado o el agujereado, que utilizan herramientas de corte de un filo, dos filos o algunos pocos filos, como pasa en el fresado, en el rectificado, como la herramienta es una muela abrasiva, que está constituida por un conglomerado de granos abrasivos, son muchos los filos de corte en esa herramienta, ¿no? Y entonces hay un investigador ruso que en el año 1898 se dio cuenta de algo muy particular. Esto que está acá, yo no le cambié la designación, pero esto que está acá no es otra cosa que el K sub Z, ¿sí? ¿Y qué fue lo que vio este hombre? Este hombre vio que cuando vos reducís el espesor de la viruta,
que es lo que está en este eje horizontal, cuando vos reducís el espesor de la viruta, llega un punto, por ejemplo, que podríamos decir a partir de acá, empieza a aumentar de manera muy significativa la tensión unitaria de corte. Y claro, hasta ese momento nadie se había dado cuenta de esa situación. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabajaba en la zona amarilla, en la zona de la elipse, acá adentro. Entonces, claro, dentro de esa zona, con esos espesores de viruta, prácticamente este valor de K sub z era un valor casi horizontal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en el rectificado sucede que la viruta que se corta es muy fina. Entonces, vos, por ejemplo, estás mecanizando un acero, ¿no? Y cuando en el torneado el K sub z para ese acero, supongan, son 2000 newton por milímetro cuadrado, y en una de esas para el rectificado son 1000 newton por milímetro cuadrado. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay una condición que se conoce como el efecto tamaño, size effect, que aparece cuando las virutas que uno pretende cortar son virutas muy finas. Cuando uno pretende cortar virutas muy finas, bueno, les voy a mostrar un videito de un rectificado, por si alguno no conoce de qué se trata el proceso. Bueno, acá no sé qué lío hice. Pucha, digo. Ahí va. En el rectificado normalmente uno busca sacar muy poquito material y es el último de todos los procesos de acabado, ¿no? Que normalmente deja las piezas con unas tolerancias muy ajustadas y con una terminación superficial muy fina en términos de la rugosidad. Fíjense que la viruta es tan pero tan delgada que se pone al rojo vivo a pesar de usar una intensa lubricación. Die Genauigkeit und die Qualität des Werkstücks ist sehr gut geworden. Die Bearbeitungszeit war auch sehr kurz gewesen. Also ich bin mit der Maschine oder mit dem Ergebnis im Moment sehr zufrieden. Jetzt schleifen wir noch den Keramiksitz, wofür wir aber die Diamantscheibe aufflanschen müssen. Bueno, o sea, la viruta se pone al rojo, una por el espesor de viruta y otra por la velocidad de corte que es muy alta, perdón. Jetzt überprüfe ich noch die Geometrie. Und auch mit der kann ich sehr zufrieden sein. Als nächstes werde ich versuchen, ein kleineres, gehärtetes Teil zu schleifen. Das Material 2767 mit einer Härte von 58 Rockwell. Mal schauen, welche Qualität wir hier auf dieser Maschine erreichen können. Bueno, antes estaba haciendo un proceso de rectificado exterior en una pieza de un tamaño mayor, ahora está trabajando sobre una pieza tipo buje, ¿no? Nach Mikrometer müsste das Teil auf 1/2000 genau passen. Bueno, después ya en la clase de rectificado lo veremos con mayor grado de detalle. Pero yo me quería centrar en esta transparencia. En el rectificado, en realidad, el grano abrasivo es tan pequeñito y tiende a cortar un espesor de viruta tan fino que puede estar en el orden de los milésimos de milímetro, que lo que sucede, ocurre un proceso en 3 pasos, por decirlo de algún modo. Al principio del contacto hay como una suerte de deslizamiento, de rozamiento. Habitualmente se lo suele denominar a este paso 1
como rubbing o sliding, ¿no? Que bueno, frotamiento o deslizamiento serían las traducciones. O sea, el grano abrasivo desliza pero no corta. En el segundo tramo, que se denomina ploughing, lo que hace en realidad no, tampoco es cortar, sino que el grano abrasivo se comporta como si fuera un disco de arado, hace un surco y corta y desplaza hacia el costado el material. Esa parte es la del ploughing, la deformación plástica. Y recién en el último tercio se produce el corte propiamente dicho. Entonces, por esta condición es que en el rectificado el valor del K sub z es muy alto. Y por eso, cuando uno se para al lado de una máquina rectificadora y uno ve los motores que tienen las máquinas rectificadoras, dice, ¿cómo puede tener semejante motor si pareciera que está sacando una cantidad de material que se podría sacar con la uña, ¿no? Pero bueno, son dos cuestiones. La potencia de los motores ya vimos que depende de la fuerza de corte, y la fuerza de corte es alta en términos del K sub z, y después la velocidad de corte es muy alta en el rectificado. Entonces, como consecuencia directa de esa situación, a pesar de que estas máquinas desprenden muy poco material, el consumo de potencia es bastante elevado. Y bueno, acá, por ejemplo, acá está marcado un material que sería como si fuera un acero 6015, y dice que para un espesor de viruta de 1/10, fíjense que tenemos 3020 newton por milímetro cuadrado. Bueno, acá estamos teniendo otro error, segundo error que le encuentro a esto, que no están puestas las unidades, ¿no? O sea, el número de arriba, sí, bueno, está puesto allá que dice que son milímetros, pero todos estos valores que están acá en la tabla son valores de K sub z, son newton por milímetro cuadrado. Entonces este 1015 para 1/10 tiene 3020, y para 1,6 fíjense que tiene prácticamente la mitad del valor de K sub z, ¿no? Así que bueno, habrá materiales que son más susceptibles, otros que lo son menos. Estoy mirando un latón acá. En el caso del latón no hay una diferencia tan significativa porque pasa de 1180 a 720, ¿no? Pero bueno, hay un efecto que es este efecto que decíamos del efecto tamaño, size effect, como dice en inglés, ¿no? ¿Alguna consulta?